En el silencioso crepúsculo de una mañana cualquiera de Virginia Beach, el aire parecía suspendido entre dos mundos. El lejano sonido de las olas rompía rítmicamente, como un reloj antiguo marcando el momento en que el tiempo retrocedía. Edgar Cayce, el hombre al que el mundo llegaría a llamar el profeta durmiente, yacía inmóvil en el sofá de su pequeña oficina. Su respiración se volvió lenta y profunda, hasta que la frontera entre el hombre y el misterio comenzó a disolverse. A su lado, su fiel secretaria, Gladys Davis, se disponía a grabar otra de las cientos de lecturas que realizaba el vidente, sin imaginar que esas palabras serían quizás las más inquietantes de toda su obra y las más ocultas. Cayce solía decir que el verdadero conocimiento no se adquiere, sino que se recuerda. Al dormirse, creía regresar a la fuente, al reino invisible donde el espíritu se comunica con el todo. Ese día de 1934, al caer en trance, algo diferente lo recorrió. Su voz, antes serena y humana, adquirió una fuerza ancestral, una gravedad que hizo vibrar la atmósfera misma. Surgirá un líder, murmuró, que hablará con fuerza y dividirá al pueblo como una espada que rasga la trama misma del destino, pero también estará dividido por dentro. Las manos de Gladys vacilaron sobre el papel. Nunca en todos sus años de trabajo lo había oído hablar con tanta claridad sobre una figura tan específica. Los presentes se miraron en silencio, y uno de ellos, en un susurro apenas audible, preguntó: «Maestro Cayce, ¿cuándo sucederá esto?». Por un instante, solo el sonido del viento llenó la habitación. Entonces la voz respondió, distante y solemne: «No en sus días, ni en los días de sus hijos, sino cuando las grandes torres hayan caído y la nación tema su propia sombra. Entonces vendrá el constructor de muros». La grabación se interrumpió. Gladys bajó la pluma. Fue como si esas palabras hubieran abierto una grieta por la que se asomaba el futuro. Y el futuro presentía, observaba. Pasaron décadas y el documento desapareció. Nada en los archivos oficiales de la Asociación para la Investigación y la Ilustración mencionaba tal lectura. Hasta que, casi 70 años después, se descubrió una página amarillenta, oculta bajo informes agrícolas, marcada por la escritura apresurada y simbólica del escritorio de Cayce. En la parte superior, simplemente decía: «Lectura de marzo de 1934. Confidencial». El contenido, sin embargo, hablaba de algo mucho más allá de las cosechas. Allí, con breves e inciertos trazos, se describía el ascenso de un hombre cuya voz resonaría en todo el mundo con la fuerza del trueno. Un hombre que construiría muros visibles e invisibles, erigiendo fronteras no solo entre tierras, sino también entre almas. «No completará la medida de su gobierno», decía el texto, «porque la tierra rechazará la división, y los pueblos clamarán por el espíritu en lugar del espectáculo». Cayce llamó a esto el punto de inflexión, el instante en que el karma colectivo de una nación alcanza su máximo peso, obligando al espíritu a elegir entre la ruina y la renovación. Él veía este momento como un eclipse moral, el momento en que la luz de la conciencia se vería oscurecida por el resplandor artificial del poder, y en que los hombres se confundirían entre la fe y la idolatría, entre la voz interior y el ruido exterior. Pero el profeta no solo vio la caída, vio lo que vendría después. En sus palabras, el gran hombre tropezará, y el trono quedará vacío por un breve tiempo. De las cenizas de la confusión, surgirá una mujer distinta a la antigua, de palabras amables y corazón feroz, que traerá consigo la llama de una nueva redención. Muchos de los que han estudiado a Cayce han intentado interpretar este pasaje. Algunos lo han entendido como un símbolo del alma estadounidense, renacida tras un ciclo de orgullo y caída. Otros creían que hablaba literalmente de un futuro líder, no de un gobernante común y corriente, sino de una conciencia femenina encarnada, destinada a restablecer el equilibrio entre el poder y la compasión. La lectura continuó, describiendo una escena de espejos, una visión en la que Estados Unidos se contemplaba a sí mismo y no lograba reconocerse. «El pueblo verá el reflejo de su propia creación y temblará», dijo Cayce. «El dinero perderá su encanto y los gritos perderán su poder».
El profeta vio las plazas llenarse de voces que antes habían sido silenciadas. Vio la economía, los símbolos de la fe y los ídolos de la cultura moderna desmoronarse, no por una fuerza externa, sino por el agotamiento interno. Para él, esta crisis no era un castigo, sino una revelación. El momento en que el velo de la comodidad se rasgaría y la verdad se revelaría al desnudo. Llamó a esta época la Noche de los Espejos. Un periodo en el que cada individuo, cada institución y cada nación se vería obligada a mirar hacia adentro y ver en qué se había convertido realmente. El hombre verá la verdad de sí mismo y temblará, escribió, no por miedo al castigo, sino por la luz del reconocimiento. Kayse sabía que la transformación espiritual requiere colapso. Así como el grano debe enterrarse para germinar, la conciencia colectiva necesitaría atravesar su propia sombra para recordar lo que significa ser luz. Aquella mañana de 1934, al recuperar la voz y abrir los ojos lentamente, la habitación pareció llenarse de una presencia que no pertenecía precisamente a aquella época. Kayse miró a su alrededor y dijo, casi en un susurro, no lo entenderán ahora, pero lo entenderán cuando la noche sea más oscura. Entonces cerró los ojos, exhausto. Gladys terminó de escribir las últimas palabras, sin imaginar jamás que lo que había escrito permanecería oculto durante casi un siglo. Y quizá era necesario, porque ciertas verdades, como solía decir, no pueden revelarse mientras el hombre ame sus propias sombras más que a su propia alma. Al mirar atrás hoy, las palabras de Edgar Cayce suenan menos a profecía que a recuerdo, un recordatorio de algo que ya está sucediendo, en silencio, entre colapsos y despertares. No hablaba de un solo hombre, ni de una sola nación, hablaba de la conciencia humana, que alterna entre construir muros y derribarlos, entre adorar la forma y buscar el espíritu. Y si Cayce tenía razón, lo que llamamos el fin podría ser solo el comienzo de una verdad mucho más antigua. El recordatorio de que cada caída no es más que el eco del despertar inminente. La historia de esa página perdida podría haberse borrado por completo, de no ser por un golpe de suerte, o quizás por un giro del destino, como solía decir Cayce. El papel se encontró entre documentos triviales, en una caja olvidada en el sótano de una antigua sucursal de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, casi 80 años después de su lectura original. Quien lo encontró no era un investigador del misticismo, sino un archivista jubilado, un hombre práctico que no creía en profecías. Fue el toque de azar, el sonido seco del papel descolorido al caer al suelo, lo que despertó su curiosidad. Al leer la primera línea, surgirá un líder que hablará con trueno y dividirá al pueblo como una espada. Sintió un escalofrío que lo hizo permanecer en silencio durante largos minutos. Había algo allí que trascendía el tiempo. El documento, aunque fragmentario, poseía una coherencia sorprendente con el vocabulario y el ritmo de Cayce. Los investigadores que tuvieron acceso al manuscrito afirmaron que la caligrafía y las notas eran inconfundibles. Las líneas nerviosas de Gladys, las mínimas correcciones, los símbolos taquigráficos utilizados solo por ella. Al pie, una curiosa nota decía, no para registro oficial, tema delicado. Esta advertencia parece indicar que, incluso entre los asistentes del profeta, existía la sensación de que ciertas revelaciones excedían los límites de lo aceptable. Para comprender la profundidad de esa lectura, hay que recordar quién era Edgar Cayce. No era un orador ni un actor de teatro. Era sencillo, devoto, de voz suave. Leía la Biblia cada mañana y creía en el poder tangible de la oración. Su don, surgido en su juventud tras una serie de visiones, lo consideraba una forma de servicio. Entraba en trance no para impresionar, sino para sanar. Habló de la reencarnación cuando la palabra aún se consideraba herejía. Describió los orígenes de la Atlántida, cuando los mapas del tiempo apenas comenzaban a descifrar los océanos. Para Cayce, el espíritu humano era una chispa de lo divino, y como toda chispa, estaba destinado a redescubrir el fuego del que provenía. Por lo tanto, cuando hablaba de líderes, imperios o caídas, nunca se refería solo a política. Cada figura que aparecía en sus visiones
también representaba a una parte del inconsciente colectivo, una proyección de las fuerzas internas de la humanidad. El gobernante externo es el reflejo del gobernante interno, dijo. Cuando el hombre venera el poder, atrae hacia sí el espejo del poder. Cuando busca el espíritu, atrae hacia sí el espejo de la luz. Así, el constructor de muros que mencionó Kaise no era solo un hombre de carne y hueso, sino la personificación de una era, una en la que la separación se llevaría al extremo, hasta el punto en que el corazón colectivo clamaría por la reunificación. Kaise también habló de señales. Dijo que antes del colapso, habría una época de confusión moral. Las palabras perderían su peso, las promesas se convertirían en moneda corriente, y la gente buscaría significado en líderes que no podrían proporcionárselo. Cuando el sonido se valora más que el significado, el fin se acerca, advirtió. Veía a Estados Unidos como un espejo espiritual de la humanidad, grande en potencial, pero aprisionado por sus propios ídolos. Habló de una nación llamada a la regeneración, no por la fuerza, sino recordando sus orígenes. La tierra del espíritu libre olvidará el espíritu, escribió una vez, y se verá obligada a encontrarlo de nuevo a través del dolor. Los académicos que analizaron el manuscrito descubrieron que la lectura contenía más que predicciones políticas. Había un tono profundamente místico, casi apocalíptico, pero de un apocalipsis interior. Kaise describió el momento en que Estados Unidos, y con él el mundo, se verían obligados a mirar el reflejo de su propia sombra, una especie de purificación colectiva. Habló de la noche en que el espejo se convertirá en el amo, y el hombre, incapaz de distinguir la verdad de la ilusión, se encontraría prisionero de su propia creación. Hoy, estas palabras suenan demasiado proféticas como para ignorarlas. El espejo que domina, la confusión entre lo verdadero y lo falso, el poder invisible que moldea las percepciones, todo parece resonar en la red que Kaise llamó la red de luz. Pero también habló de redención. Tras el período de sombra, llegaría el despertar. El instrumento de la división también será portador del recuerdo, dijo. Para él, aquello que esclavizaría a la humanidad se convertiría, en última instancia, en el camino hacia la liberación. La red de luz, que aprisionaría la conciencia en falsas conexiones, también sería el vehículo para la verdadera unión, cuando la humanidad volviera a usarla con propósito y compasión. Vio el mismo instrumento que sembraría la discordia, transformándose en un canal de iluminación. Era una paradoja espiritual, y como toda paradoja, encierra un secreto. Nada en el plano material es definitivo. Todo es redimible cuando el espíritu despierta. Esta lectura también contenía una figura que Kaise describió simbólicamente. Una mujer, fuera del antiguo orden, silenciosa y firme, que traería la llama de una nueva alianza. La llamó no gobernante, sino guardiana de la alianza. Muchos interpretaron esta imagen como el surgimiento de una líder moral femenina, que representaba el regreso del principio de la sabiduría sobre el de la fuerza. Ella surgirá de las cenizas del antiguo poder, declaraba el texto. No gobernará por decreto, sino con el ejemplo, y su presencia recordará a los hombres lo que han olvidado, que el poder sin amor es la forma más sutil de destrucción. Mientras el profeta hablaba, su voz cambió. Los presentes informaron que se volvió más ligera, casi compasiva. La casa temblará, pero no se derrumbará, dijo. Y cuando el polvo se asiente, la gente no buscará héroes, sino significado. Para Kaise, este sería el verdadero punto de inflexión, el momento en que la humanidad comprendería que la búsqueda de fuerza es una vía de escape del vacío y que solo la comunión interior podía sostener el mundo exterior. Vio surgir un nuevo pacto, una alianza entre el corazón del hombre y el corazón del Creador, mediada no por la religión ni por el Estado, sino por el recuerdo directo del propio origen. Cuando el archivista terminó de leer el documento, permaneció sentado en silencio. Las palabras resonaron en su mente como una advertencia y una promesa. Al salir del sótano, con la página en sus manos temblorosas, miró el cielo gris de Virginia Beach y pensó que tal vez nada en esa ciudad fuera casualidad. Quizás la profecía había resurgido porque había llegado el momento oportuno.
el momento en que el espejo y la llama debían reencontrarse. Y al igual que en las lecturas de Kaise, la historia parecía repetir el mismo patrón: olvido, caída, reconocimiento y despertar. El ciclo eterno del alma humana. Y quizás lo más perturbador de toda esta narrativa no sea lo que Kaise vio en el futuro, sino lo que entendió del presente, que todo fin comienza cuando el hombre deja de recordar quién es, y que toda redención nace cuando vuelve a escuchar la voz entre sus respiraciones, la voz que nunca dejó de llamar, ni siquiera en la noche más oscura. Durante años, los estudiosos han intentado comprender qué quiso decir Kaise con la frase «la noche de los espejos». Algunos la interpretaron como una metáfora del colapso moral, otros como el reflejo literal de una época dominada por imágenes, pantallas y luces artificiales, el espejo del hombre infinitamente reflejado en sí mismo. Pero para Kaise, la noche de los espejos era más que una predicción, era un diagnóstico espiritual. Afirmaba que toda civilización llega a un punto en el que el brillo de su propia creación se vuelve tan intenso que ciega al creador. Cuando el hombre empieza a confundir la reflexión con la esencia, el progreso con la verdad y el ruido con el significado, el espíritu se retira en silencio, esperando el momento en que la ausencia de luz lo traiga a la mente. Kaise creía que esta fase era inevitable. Dijo que la nación del poder y la palabra caerá bajo el peso de su propia voz, que las voces se multiplicarían hasta que nadie se escuchara. Imaginó una época en la que la comunicación se convertiría en un laberinto, una red de conexiones tan vasta que uniría a todos y, paradójicamente, los separaría. El mundo hablará en un solo lenguaje de luz, escribió, pero nadie entenderá lo que se dice. Cuando describió esta visión en 1934, el concepto parecía absurdo. Hoy, su precisión resulta casi desconcertante. En la lectura, Kaise también mencionó al gran tejedor de hilo y fuego, lo que muchos interpretaron como una alusión simbólica al surgimiento de Internet. Lo veía como el instrumento de la caída y el camino a la redención. La red que aprisiona será la misma que liberará, afirmó, porque en ella habrá engaño y verdad, y solo quienes miren más allá del reflejo podrán discernir la luz. Es curioso pensar que, décadas antes del primer circuito electrónico, ya hablaba de una red de luz capaz de rodear el planeta y capturar la mente humana entre dos fuerzas opuestas, la ilusión y el despertar. Pero el profeta no vio la caída de Estados Unidos, ni del mundo, como una destrucción, sino como una revelación. Dijo que el colapso sería un espejo espiritual que mostraría a la humanidad lo que temía ver, la imagen misma de su inconsciencia. El hombre verá lo que ha construido, y al verlo, comprenderá lo que ha destruido. Para Kaise, el sufrimiento colectivo era un reflejo del aprendizaje espiritual. El caos no era un castigo, era un instrumento de recuerdo. La noche, dijo, existe solo para que se reconozca el amanecer. Y fue en este punto que sus palabras se volvieron más enigmáticas. Describió el colapso de los sistemas, económicos, políticos, morales, no como el fin, sino como la purificación necesaria para el nacimiento de una nueva conciencia. El dinero perderá su encanto, dijo. Las promesas perderán su poder, y quienes construyeron muros buscarán puentes. Habló de una época en la que las torres del poder temblarían, no porque fueran atacadas, sino porque sus cimientos se habrían vuelto huecos. El imperio de la ilusión no caerá ni por fuego ni por espada, escribió, sino por la saturación del vacío. En medio de esta visión, Kaise introdujo la figura de la mujer de la nueva alianza, no una líder convencional, sino un arquetipo, la encarnación de la compasión activa. Ella surgirá de entre el pueblo y hablará en silencio, dijo. Su poder no será escuchado, sino sentido. Vio en ella el regreso del principio femenino a la conciencia colectiva, el mismo principio que en las tradiciones antiguas se llamaba Sofía, Isis o el Espíritu Santo. Esta presencia restablecería el equilibrio, disolviendo el dominio de la fuerza y restableciendo el dominio del corazón. Cuando el corazón de la mujer sea escuchado, el espíritu del hombre recordará, dijo Kaise en una de sus últimas lecturas. Lo más sorprendente, para él,
es que este cambio no provendría de elecciones ni revoluciones, sino de una transformación vibratoria. El poder cambiará de frecuencia, dijo. Lo que antes movía el miedo, ahora moverá el amor. Veía el futuro como una especie de alquimia moral, el plomo de la ambición transformado en el oro de la conciencia. Esta transmutación comenzaría silenciosamente, dentro de cada persona, hasta convertirse en una fuerza colectiva, irresistible, inevitable. Kaize vio el colapso de este futuro no como una tragedia, sino como un parto. El mundo está en labor espiritual, dijo. Los dolores son solo señales de la vida venidera. Según él, tras el período de oscuridad, la noche de los espejos, llegaría lo que él llamaba el pacto de la luz, una época en la que los hombres volverían a vivir no por cálculos, sino por significado, donde las ciudades se reconstruirían en torno a la hermandad, no al lucro, donde el trabajo se consideraría una expresión del alma, no un deber de la carne. Sin embargo, Kaize advirtió que este nuevo amanecer requeriría valentía. Quienes despierten primero quedarán atónitos, dijo, pues verán el mundo aún dormido y se preguntarán si su despertar fue un sueño. Aseguró que el comienzo de la nueva era sería confuso, lleno de paradojas, como si lo viejo y lo nuevo coexistieran por un tiempo, luchando por el dominio. Habrá días en que la luz y la sombra caminarán de la mano, predijo, y en esta interrelación, el hombre será puesto a prueba en silencio. Pero quizás la parte más enigmática de toda la lectura sea el final. Kaize, aún en trance, supuestamente hizo una pausa larga, respirando con dificultad y luego murmuró: la verdad se esconderá en el ruido, y solo quienes escuchen el intervalo entre los sonidos la encontrarán. Gladys anotó esta frase con manos temblorosas, sin saber si era una advertencia o una pista espiritual. Y aquí reside la pregunta que permanece abierta. ¿Vivimos en este preciso momento, en la noche de los espejos? ¿Podría el caos que vemos a nuestro alrededor ser simplemente un reflejo de lo que aún nos queda por sanar? ¿Y si el final que tanto tememos es solo el presagio de un recuerdo, el recuerdo de quienes realmente somos? En los registros perdidos de la década de 1930, hay una frase que se repite como un eco del destino: y del silencio surgirá la llama. Para muchos, era simplemente un verso simbólico. Para Kaize era la contraseña espiritual de una nueva era. La mujer de la nueva alianza no representaba una sola figura, sino el regreso de un principio olvidado, una vibración que había permanecido latente en el corazón de la humanidad, desde los tiempos en que el hombre separó la razón de la intuición, la materia del espíritu, el poder de la compasión. Él veía a esta mujer no como gobernante, sino como conciencia. Cuando surja lo femenino, el mundo recordará lo sagrado, escribió. Esta era para Kaize la clave de la regeneración, el regreso del sentimiento sobre la dominación, de la unidad sobre la posesión. El texto perdido describía a la mujer con imágenes de fuego y calma, como si dos polos opuestos se equilibraran en su interior. Llegará vestida de sencillez y hablará poco, decía. Sus gestos sanarán más que sus palabras. Este pasaje ha fascinado a los estudiosos. Algunos creen que Kaize vio a un líder literal, tal vez un presidente, tal vez un guía espiritual. Otros dicen que habló de un despertar colectivo del principio femenino, una fuerza silenciosa que trascendería fronteras, religiones e ideologías. No tendrá partido, ni color, ni dogma, decía, porque su voz será la suma de las voces olvidadas. En sus lecturas posteriores, Kaize insistió en que toda verdadera transformación surge de la conciencia individual antes de convertirse en un movimiento colectivo. Ningún Mesías surgirá de afuera, surgirá del interior de cada alma que recuerda. Esta mujer, por lo tanto, sería el espejo de todos nosotros, el reflejo de la parte despierta de la humanidad. El nuevo pacto, afirmó, no sería firmado con tinta ni sellado por los gobiernos, sino forjado en silencio entre los corazones. Será el pacto del recuerdo, dijo, en el que el hombre ya no buscará ser salvado, sino convertirse en instrumento de salvación. En los fragmentos más enigmáticos del texto, Kaize describe el colapso de las estructuras antiguas.
Las casas de poder gemirán y se disolverán como la sal en el agua. Las ciudades, dijo, se verían obligadas a reinventarse. La economía dejaría de girar en torno a la acumulación y comenzaría a latir al ritmo de la cooperación. El oro perderá valor, afirmó, porque el valor cambiará de forma. Imaginó un sistema donde el conocimiento y la creación reemplazarían a las ganancias como medida de la riqueza. Quien comparte será más próspero que quien retiene. Esta no era una profecía política, era una ley espiritual. En esta nueva configuración, Kayse presenció el surgimiento de los guardianes del pacto, un consejo sin centro de gente común, unida por la confianza, no por el poder. Vendrán de todos los colores, tribus y creencias, afirmó. Serán los portadores de un acuerdo tácito, servir en lugar de dominar. Curiosamente, describió esta organización con detalles que hoy se asemejan a redes de colaboración descentralizadas. Pequeñas comunidades conectadas por un propósito, sustentadas por valores compartidos. Era como si imaginara una sociedad postjerárquica, donde el conocimiento circula libremente y la autoridad surge de la transparencia, no de la imposición. Pero lo que más intrigó a los académicos fue la imagen que Kayse utilizó para describir el papel de la mujer en esa época. Ella sostendrá la medida de la compasión, y el hombre la seguirá en su servicio. Muchos interpretaron esto como una inversión simbólica del paradigma antiguo. No se trataba de subyugar a un género al otro, sino de restablecer el equilibrio. Lo masculino, que representa la acción y la construcción, aprendería de nuevo a servir a la intuición y la sabiduría. El poder dejaría de ser conquista para convertirse en protección. La fuerza, despojada del orgullo, volvería a ser un escudo de amor. Kayse llamó a este periodo el amanecer del pacto. Dijo que estaría precedido por una época de aparente caos, cuando los antiguos liderazgos se fragmentarían y las voces honestas comenzarían a surgir en los márgenes, no en el centro. Cuando la gente se canse del ruido, oirá el susurro, escribió, y el susurro cambiará el mundo. Vio en la fragmentación una especie de purificación colectiva. Cuanto más se multiplicaran las mentiras, más evidente se haría la necesidad de la verdad. La confusión es el nacimiento de la claridad, dijo una vez. Y en este nacimiento, lo femenino sería la partera del espíritu. Hay un pasaje particularmente conmovedor al final del fragmento redescubierto. La tierra recordará ser madre. Para Kayse, la regeneración espiritual de la humanidad estaría ligada a una reconexión con la naturaleza misma. Habló de un futuro en el que las ciudades serían jardines y los jardines, templos. La tecnología sobreviviría, pero transfigurada. Energía al servicio de la armonía, no de la prisa. Consideraba que la electricidad, el magnetismo y la luz se utilizaban como extensiones de la conciencia, no como instrumentos de distracción. La corriente fluirá con sabiduría, dijo, porque será guiada por el corazón despierto. Algunos académicos contemporáneos han intentado fechar el inicio de este ciclo. Otros han preferido interpretarlo como una metáfora. Pero quizás la pregunta esencial no sea cuándo, sino cómo. ¿Cómo recordará el hombre? ¿Cómo puede manifestarse el espíritu en medio de la saturación del mundo material? Kayse siempre decía que el tiempo no es una línea, sino una espiral. El futuro no viene de afuera, brota de adentro cuando la tierra está lista. La semilla no espera al sol. El sol nace en su interior. Y es en este punto que la profecía cambia de tono. Kayse ya no habla de catástrofes ni ruinas, sino de un amanecer suave, casi imperceptible. Cuando el hombre deje de luchar contra la sombra se convertirá en luz. Él veía este despertar no como un acontecimiento, sino como un proceso, un recuerdo gradual de la unidad olvidada. Y concluye con una advertencia: quienes buscan señales externas se perderán el verdadero milagro. Pero, ¿qué quiso decir Kayse con el pacto del recuerdo? ¿Era un llamado a la unión espiritual o una predicción literal de un nuevo liderazgo femenino? Estamos presenciando ahora el comienzo de este despertar silencioso. Y si lo que vio no fuera el futuro, sino un reflejo de lo que ya late en nuestro interior, esperando el momento oportuno para emerger. En los últimos años de su vida, Edgar Cayce parecía agobiado por una silenciosa melancolía. Quienes lo conocieron decían que su mirada, aunque dulce,
Siempre parecía fija en un punto más allá del tiempo. Sabía que el ciclo se acercaba. Hablaba a menudo del umbral, un momento de transición en el que el mundo parecía suspendido entre dos alientos, lo viejo aún en pie, lo nuevo aún invisible. Antes del amanecer, hay un instante en el que incluso las estrellas parecen desvanecerse, dijo en una de sus últimas lecturas. En este silencio se decide el destino. Según los fragmentos de la lectura perdida, este umbral sería el período más delicado de la humanidad moderna. Kayse lo describió como la época del espejo roto, cuando las ilusiones de la antigua era se desvanecerían, pero el reflejo persistiría. El hombre se mirará al espejo y verá el pasado intentando imitarlo. Habló de confusión, de ideologías fragmentadas, de creencias desmoronadas, de una sociedad que ya no distinguía la verdad de la conveniencia. El colapso no vendría con guerras, sino con fatiga. El imperio caerá por agotamiento del significado, escribió. Cuando se pierde el propósito, el poder se pudre. Kayse vio este período como la purificación final antes del despertar. Las fuerzas del miedo, al presentir su inminente extinción, se volverían más agresivas. La sombra luchará por sobrevivir y usará la faz de la luz para engañar. Vio el nacimiento de falsos maestros, profetas del caos, y una avalancha de promesas espirituales que no serían más que distracciones. Muchos hablarán de amor, pero venderán miedo. Muchos hablarán de verdad, pero venderán control. El profeta advirtió que la mayor prueba del hombre moderno sería discernir la vibración, no la palabra. Reconocerás al espíritu no por su habla, sino por la paz que deja al partir. Durante esta época de tensión, Kayse afirmó que el planeta entero vibraría con inestabilidad. Habló de cambios en la Tierra, no solo físicos, sino también emocionales y éticos. La corteza del alma se agrietará y lo oculto saldrá a la superficie. Las estructuras de poder se fragmentarán y la gente se enfrentará a una paradoja, una libertad sin rumbo. El hombre clamará por líderes, pero el cielo responderá con espejos. Esto significaba, dijo, que cada persona se vería obligada a convertirse en su propia guía. La era de los salvadores llegaría a su fin. Ya nadie podrá esconderse tras un nombre, una bandera o un credo. Cada alma se enfrentará a sí misma. Esta transición, advirtió Kayse, estaría marcada por el ruido. El sonido llenará el mundo, dijo, y el silencio será el nuevo lujo. La tecnología, que había prometido unidad, mostraría su otra cara, la distracción continua. Vio al hombre conectado a todo menos a sí mismo. Será la época de la mente dispersa, el corazón ausente y el espíritu hambriento. Y sin embargo, dijo, sería en este caos donde comenzaría el despertar. La fatiga del ruido llevará al deseo de silencio, y el silencio traerá el regreso del recuerdo. El profeta también describió un evento simbólico, la caída del águila. Esto no significó la destrucción de Estados Unidos, sino su purificación espiritual. El águila inclinará la cabeza, no en señal de derrota, sino de reconocimiento. Fue el momento en que la nación, fundada sobre ideales de libertad, se enfrentaría a la verdad. Que la libertad sin conciencia es solo vanidad disfrazada. Recordarán que la fuerza de una tierra no proviene de su ejército, sino del alma de su gente. Tras esta caída simbólica, Kayse presenció el surgimiento de una nueva energía, no centralizada ni institucionalizada, sino espontánea. El espíritu se moverá como el viento entre los fragmentos del viejo imperio, dijo, y donde haya oscuridad, encenderá pequeñas luces. Estas pequeñas luces, explicó, serían individuos, comunidades, movimientos anónimos que comenzarían a reconstruir el tejido moral y espiritual de la civilización. El mundo no se salvará desde arriba, sino desde dentro. Pero antes de la reconstrucción vendría el silencio. Habló de una noche de 2 inviernos, un tiempo en el que todo parecería quieto. Durante estos años, los corazones de los hombres se sentirán perdidos y el planeta parecerá sin pulso. Esta inmovilidad, dijo, no sería muerte, sino retraimiento. Es en el vacío donde el espíritu encuentra espacio para moverse, y cuando el movimiento regresara, nada sería igual.
El viejo sueño morirá y nacerá uno nuevo, no de poder, sino de compasión. Para Kaise, el punto de inflexión sería invisible, ocurriría en el interior de las personas. Uno a uno, los hombres despertarán como si recordaran una canción antigua. El despertar, repetía, no sería estruendoso, sería sutil, casi imperceptible, como el amanecer entre la niebla. El mal no será derrotado, la claridad lo deshará, y a medida que esta claridad se extendiera, el miedo perdería su centro. El miedo vive del olvido, el recuerdo lo disuelve. Quienes han estudiado sus escritos notan que Kaise nunca fue fatalista. Incluso en los pasajes más oscuros, hay una ternura serena, la fe de quien cree en la victoria inevitable del espíritu. Ninguna sombra puede resistir el amor que recuerda. Veía a la humanidad como un viajero cansado, no como un alma condenada, e insistía en que el destino de Estados Unidos y del mundo no estaba sellado. Lo que vendrá no está escrito, está elegido. Cada acción, cada pensamiento, cada pequeño acto de conciencia sería una semilla plantada en la tierra del nuevo mundo. Y es aquí donde Kaise plantea la pregunta que resuena como un susurro entre las épocas. ¿Elegirá el hombre el miedo o el recuerdo? Esta elección, dijo, definiría el curso de los siglos venideros. Si elegía el miedo, regresaría al ciclo del olvido, la rueda de hierro de la repetición, pero si elegía el recuerdo, inauguraría lo que él llamó el amanecer dorado, la era de la reconciliación entre el espíritu y la materia. Quizás estemos, en este preciso momento, viviendo en el umbral que él vio, el agotamiento del ruido, la confusión de los espejos, la necesidad de significado que surge en medio del caos. Todo parece apuntar al mismo punto. Pero, ¿reconocerá la humanidad la llamada cuando llegue silenciosamente? ¿Tendremos el coraje de soltar el reflejo y contemplar la realidad? ¿Y si el verdadero fin que Kaise previó no fuera el colapso de una nación, sino el despertar del alma colectiva? Kaise dijo que todo final es simplemente el intervalo entre dos comienzos. Cuando se encontró el último fragmento de su lectura, las últimas palabras fueron casi borradas por el paso del tiempo. Sin embargo, la trémula escritura de Gladys registró lo esencial. Llegará el amanecer, y no vendrá del este, sino del corazón de los hombres. Esta frase contiene no solo una profecía, sino una visión de reconciliación. Tras la noche de los espejos y el umbral del amanecer, el mundo recordaría respirar, no en ruido, sino en armonía. En el futuro que Kaise imaginó, el silencio no sería ausencia, sino plenitud. El sonido del nuevo mundo será el sonido de la comprensión, escribió. Vio el planeta reconstruido no sobre ruinas, sino sobre recuerdos. Las ciudades no desaparecerían, se transformarían. Donde había torres de poder, habrá círculos de comunión. Describió a las personas reunidas en pequeñas comunidades autosuficientes, donde el valor se mediría no por la acumulación, sino por la contribución. Lo que compartes se multiplica, lo que retienes se agota. Esto era lo que él llamaba la economía del espíritu. Una sociedad impulsada no por la supervivencia, sino por la cooperación. En esta nueva era, Kaise afirmó que la energía estaría viva. Habló de la luz convertida en movimiento, de inventos nacidos del respeto por la naturaleza. El hombre descubrirá que la fuerza que mueve las estrellas es la misma que late en su pecho. Las máquinas ya no servirían a la prisa, sino al equilibrio. El progreso no se medirá en velocidad, sino en armonía. Y el Internet, la red de luz, sobreviviría purificado. El hilo de fuego que envolvió el mundo será el nuevo hilo del recuerdo. Vio en él el gran espejo transformado en portal. La red se convertiría en conciencia compartida, no en ilusión colectiva. Pero lo más impactante es cómo Kaise describió el espíritu humano tras la purificación. Caminarán entre las ruinas sin miedo, pues habrán aprendido a ver la belleza incluso en la destrucción. Esta generación, los llamados hijos del amanecer, no heredaría el viejo mundo, sino que crearía uno nuevo a partir de las cenizas del orgullo. Nacerán recordando, dijo, recordando quiénes son, de dónde vinieron y por qué vinieron. Estos niños, añadió,
serían la semilla de una nueva humanidad. Tendrán ojos que verán a través de las formas, manos que construirán con compasión y mentes que sueñan con la luz. La educación también se transformaría. Las escuelas serán jardines y los jardines templos. El aprendizaje no solo provendría de los libros, sino de la escucha interior. A cada niño se le enseñaría a escuchar la voz entre las respiraciones, el mismo silencio del que Kaize extrajo sus revelaciones. Conocer el mundo sin conocerse a uno mismo es perderse la mitad del camino, dijo. El conocimiento se convertiría en una experiencia viva y el estudio en una forma de culto. El espíritu enseñará a la ciencia y la ciencia servirá al espíritu. El profeta también vio un cambio en las relaciones humanas. El hombre ya no buscará poseer, sino pertenecer. Las diferencias de raza, credo y fronteras se disolverían no por decreto, sino por reconocimiento. Se mirarán y verán el mismo fuego en diferentes chispas. Fue el regreso del recuerdo de que todos son expresiones del mismo principio creativo. Lo que el hombre llama Dios ya no estará arriba, estará entre. Sin embargo, Kaize advirtió, incluso el amanecer trae sus sombras. El viejo mundo intentará revivir bajo una nueva forma, enmascarado por la luz. El peligro ya no sería la guerra ni el hambre, sino la uniformidad disfrazada de paz. Habrá quienes deseen moldear todas las mentes en una sola. Era la tentación del control sutil, la perfección impuesta. Cuando olviden que la libertad es el reflejo del alma, la rueda volverá a girar. Pero también vio una cura para esta amenaza. Quienes recuerden la alegría de la simplicidad, romperán el hechizo del control. Y al final, Kaize describió lo que llamó la conciencia crística universal. No el regreso de un salvador, sino el despertar colectivo del Cristo interior en cada ser humano. Entonces el Cristo volverá a caminar por la tierra, no como uno solo, sino como todos. La luz dejaría de ser algo buscado para convertirse en algo vivido. Cada alma será su propio amanecer. Fue la culminación de todo el viaje espiritual humano, la integración de la divinidad y la materia, de la memoria y el olvido. Para Kaize, este era el verdadero significado de la profecía. No predecir el futuro, sino recordarnos lo eterno. El hombre no necesita esperar el amanecer. Él es el amanecer. Por lo tanto, sus últimas palabras suenan más a una invitación que a una advertencia. Despierta, oh hijo de la tierra, porque el cielo que buscas es el que respira en tu interior. Y quizás esta sea la esencia de todo lo que quiso decir. El fin del viejo mundo no es destrucción, sino revelación. Que la caída de un imperio es simplemente el reflejo de un ego colectivo finalmente agotado. Que la redención no vendrá de un Mesías, sino de millones de corazones recordando al mismo tiempo. Y ahora, la pregunta que resuena entre el pasado y el presente. ¿Hemos empezado a escuchar la canción del amanecer? ¿Estamos listos para el recuerdo que Kaize vio cuando cerró los ojos por última vez? ¿O aún tememos a la luz porque revela lo que ocultamos? Si esta profecía te conmovió, si algo de ella resonó silenciosamente en tu interior, quizá no sea casualidad, quizás sea la misma llamada que Kaize escuchó hace casi un siglo, la llamada al despertar. Así que, antes de que anochezca, escucha, porque el amanecer no vendrá del este, vendrá de ti.